Que el Señor lo bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor por estar en su casa de oración. Dios bendiga a los hermanos del canal. Y vamos a avanzar hoy día. Vamos a decir algo, vamos a cambiar en cierta forma una cosa. La palabra es la misma, lógico. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 7. Esta es la primera parte, no va a ser extenso. El domingo creo que terminamos. Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 7. Nos ponemos de pie. Tu palabra dice, en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. Deuteronomio 7, del 6 al 7. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, y no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros hemos leído su palabra. Le rogamos, Dios amado, su dirección. Le rogamos que su Espíritu Santo sea ayudándonos, Señor. Que no sea el hombre hablando, sino que seas tú, un Señor, hablando en nuestra vida, ayudándonos a avanzar. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Haciendo. Cuando hay desconocimiento de las Escrituras, ¿y qué quiero decir con desconocimiento de las Escrituras, cierto? Debemos hablar específicamente, si nos transportamos nosotros al periodo del pueblo de Israel, o cuando Cristo apareció en la escena, ¿cierto? Cuando no está el conocimiento de la palabra, cuando hay desconocimiento realmente de lo que Dios está hablando en la profecía, se producirá un montón de divisiones, se producirá distintas líneas de conocimiento, se producirá tal vez, algunos no querrán seguir adelante, otros simplemente se detendrán, otros dejarán de creer y otros tomarán rumbos, pero sin Dios. Hoy día lo que caracteriza el movimiento cristiano, ¿cierto?, es la gran diversidad que existe en cuanto a las creencias, a las posiciones interpretativas, a las líneas de revelación que existen en la denominación. Y en el mensaje, para qué decir, ya sobrepasaron, creo yo, mucho a la denominación en cuanto a las diferentes líneas de conocimiento que existen hoy. Porque todos abrogan por lo que dijo un hombre. ¿Entienden? Entonces ahí hay que entender ciertamente, ya hemos dicho en los servicios anteriores, cuál es nuestra norma de fe y práctica, que es la Biblia. Amén, sí, Señor. Cada uno tiene su opinión al respecto, cada uno tiene una visión, ¿cierto?, al respecto, y
y una expresión de la Biblia. ¿Entienden? ¿Y por qué hablo de una expresión de la Biblia? Porque de la Biblia, ¿cierto?, se han extendido nuevos libros, nuevas visiones y entendimientos, ¿cierto?, que muchas veces del concepto de Dios y de lo que Dios está diciendo, ¿cierto?, en esta constante interpretar, ¿cierto?, el camino correcto se ha diluido en argumentos intelectuales, teológicos, doctorados, y un sinfín de cosas. Entonces, usted dirá que es así, he conversado con hombres que tienen doctorado en teología y todo, y han dicho que Pablo era un asesino, que prefiere los evangelios. Imagínense. Entonces, cuando nosotros comenzamos a diluir la revelación, la palabra de Dios, ¿cierto?, comenzamos a mirar y a escuchar distintas manifestaciones de hombres, de mujeres, de todo un poco. Expresiones que cuadran con un movimiento, cuadran con otro, o simplemente que van moldeando según las épocas o según las tendencias sociales que van apareciendo, ¿cierto?, en el desarrollo de un país, o del planeta, o del mundo, o de todo. En el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo. ¿Qué? Un pueblo con el cual Dios hizo un pacto con ese pueblo. Dice en el estudio de influencia, él dice así: y nosotros queremos ser tan importantes y usar alguna clase de cuello grande, volteado, algún tipo de ropa que nos haga lucir muy santos y reverentes. No hay santidad, no hay santidad nuestra, dice. Nosotros no podemos ser santos. Así dice. Dios escogió a un pueblo no por ser santo. Como dice la Escritura, ¿cierto?, era el más insignificante de todos. Dice, la santidad es de Dios. Y es el pueblo santo porque Dios está en el pueblo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no es una iglesia santa, no es un monte santo o una montaña santa, es un Dios santo. Es correcto. No un pueblo santo, un Dios santo. Es Dios en el pueblo. Pedro se refirió al monte santo ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ahí lo lee usted, y él dice, refiriéndose a que el Dios santo estaba en la montaña, y por ende, esa es la montaña santa, porque el Dios santo estaba ahí. Entonces, Dios estableció un pacto con ese pueblo, un pueblo que por Dios, ¿cierto?, por su presencia, ¿cierto?, no significa que sea santo el pueblo, sino que es el Dios santo en el pueblo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, cuando nosotros observamos esta escritura, nos damos cuenta que eternidad también está en ese pueblo
que a través de Cristo, a través de la presencia de Dios, es un Dios santo, es un hombre santo, es una mujer santa, es una iglesia santa, es un pueblo que es santo por la presencia de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir al reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Fíjese bien, interesante el argumento que dice. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fíjese bien lo que estamos diciendo, porque pareciera que de qué está hablando, pero vaya conectando usted las Escrituras. Estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho para llegar a algo fundamental. Dice Efesios capítulo 2, en versículo 21, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, la iglesia, ¿cierto? El pueblo de Dios, un pueblo santo allá que Dios escogió, que Dios estableció un pacto con él, ¿cierto? Es el pueblo apartado, el pueblo salido fuera. ¿Entienden? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu que mora en nosotros. Dios escogió a un pueblo allá en ese tiempo, ¿cierto? Un pueblo insignificante. Como él dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y Dios fue y escogió un pueblo. Dios escogió a Israel. Dice el siervo de Dios en el mensaje, un hombre huyendo de la presencia de Dios. Él dice, él solo escogió a los judíos. Los judíos fueron llamados el pueblo escogido de Dios. Fueron escogidos para una causa específica. Y esa causa era darles a ellos la ley. Dios, ¿cierto?, les dio la ley para que pudieran avanzar, para que pudiéramos, para que el pueblo estuviera en un orden, ¿cierto?, establecido, para que no todo fuera un caos dentro de todo ese pueblo, sino que Dios entregó una ley. Y ellos no pudieron guardarla. Y Él simplemente mostró por medio de ese pueblo que la ley no podía ser guardada. Mostró que Él es un Dios de justicia.
Y la ley demanda justicia. No había gracia en la ley para sacar al hombre. Ninguna pena era pagada por la ley, pero se requirió la gracia para pagar esa pena. O aquello por la cual, en la posición en la cual la ley nos había puesto. Dios estableció un pacto con Israel. Ellos solo tenían que cumplir lo que Dios había dicho. Y todo estaría bien. Fíjense bien. Habría comunión, cercanía con Dios. Dios estaría con ellos. Dios dijo a Moisés, Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios mostrando el poder y la soberanía que Él tiene. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son la instrucción que Dios le dio a Moisés, ¿cierto?, para entregarle al pueblo a través del hombre que Dios estableció para hacerlo, Moisés, el profeta de Dios. Israel confirmó el pacto. ¿Sí? Éxodo capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Dios estableció una reunión, ¿cierto?, con el hombre, ¿cierto?, donde habían ciertas personas que tenían que estar ahí presentes, pero solo Moisés se acercaría a hablar con él. Fíjate bien. Dios se acerca a nosotros siempre a hablar con nosotros. Siempre Dios tiene una instancia para hablar con nosotros. Sí, Señor. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fíjate bien. Ahí estaba el pueblo, ¿cierto? El pueblo apartado, el pueblo santo, el pueblo que tenía que caminar por el sendero de la palabra, que fue escogido por Dios, ¿cierto?, para mostrar al Dios santo, al Dios poderoso, al Dios que los llamó, ¿cierto?, que llamó al más insignificante, ¿cierto?, para que pudiese caminar por una vereda santa, una vereda, la vereda de la palabra. Dice
dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, fíjese bien, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fíjense bien, cuando leemos las Escrituras, cuando leemos esta manifestación de Dios, es inevitable poder transportarse a ese momento donde Dios tiene esa conversación con el hombre para establecer un sendero, un camino por el cual transitar, por donde él debía caminar y vivir, porque Dios los bendeciría, porque Dios los defendería, porque Dios estaría con ellos, ¿cierto? Porque se había establecido el orden, la ley, la justicia, la forma, el cómo hacerlo, el cómo llegar al lugar, el cómo caminar, el cómo estar, el cómo de todo. Fíjate bien. El pueblo de Israel no cumplió el pacto. El pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, que era el más pequeño, el más insignificante, pero que todos los pueblos de la tierra hablaban de Israel, de lo que Dios había hecho, cómo Dios los sacó de esta tierra de Egipto con mano poderosa, ¿cierto? Y los libró de Egipto, cómo se abrió el mar, cómo los pueblos temblaban, como todo un escenario donde Dios era manifestado, donde Dios, el Dios de los israelitas, ¿cierto?, era mencionado en los pueblos como un Dios poderoso, que no había nada que pudiera enfrentar a este Dios. Y donde un pueblo había hecho un pacto, ¿cierto?, con él. Éxodo capítulo 32 dice en el versículo 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, fíjese bien, Moisés fue a tener una reunión con Dios, fue a conversar con Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros.
Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pero fíjese bien en estas palabras, porque vamos a seguir leyendo ahí. Fíjese bien en estos argumentos. Porque en medio de toda esta argumentación, ¿cierto?, de los hombres que fueron ante Aarón y dijeron, no sabemos qué pasó con Moisés. Y en otras palabras, ¿y a quién vamos a seguir ahora? O sea, indirectamente estos hombres estaban diciendo, estamos siguiendo a Moisés. No estaban siguiendo a Dios, estaban siguiendo a Moisés. Y cuando el hombre de Dios no estuvo, ¿cierto?, ellos dicen, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque Moisés ya no está. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién sigue usted, hermano del canal? ¿A quién sigue usted? ¿A su pastor? ¿A Jesucristo? ¿A un profeta? ¿A quién está siguiendo? Fíjese bien. Porque estamos diciendo y hablando lo que la palabra de Dios está diciendo. Y no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, ¿usted cree que Aarón alegó? No. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. Pero fíjese bien, todo el pueblo. Le trajo oro a Aarón. Y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate bien. Fíjate bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Ya no era Dios trabajando a través de Moisés, ya no era la columna de fuego, ya no era la nube, ya no era el poder de Dios, sino que era un becerro, un ídolo levantado por los hombres que los había sacado desde allá de la esclavitud. ¿Quién te ha sacado de la esclavitud del pecado a ti? Dime quién ha sido el que has librado, te ha librado del pecado. ¿Quién? Dime quién murió en la cruz por ti. Dime quién. ¿Fue un profeta? ¿O fue Jesucristo? ¿Quién resucitó al tercer día? ¿Quién? ¿Un profeta? ¿O fue Jesucristo? Aarón representa en muchas formas al liderazgo de muchos lugares, donde la congregación comienza a presionar y a decir cosas y accede a la petición de una congregación. Y la palabra de Dios
comienza a tomar una forma extraña. Ya no es la palabra que Dios expresó, sino que es la palabra de Dios, pero con matices, con ideas, con razonamientos, como decir, es que ya no estamos en ese tiempo. No, es que estamos en una sociedad moderna. Es que ese tiempo ya pasó, como he escuchado en algunos. No, es que ese tiempo pasó ya. Estamos en otro tiempo. Oseas capítulo 6. Versículo 5. Dice, del 5 al 7 voy a leer. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Cuando comenzamos el servicio, cuando comenzamos el mensaje, dijimos algo muy importante. Cuando hay desconocimiento de las Escrituras, cuando no conocemos la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Vienen las divisiones, vienen los grupos a formarse, vienen unos pensando una cosa, vienen otros pensando otra, y empieza el razonamiento actual. Dice, no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Dónde puedes conocer a Dios? Le pregunto a usted, hermano del canal, ¿dónde puede usted conocer a Dios? ¿Va a subir al monte de arriba? Porque Dios va a hablar con usted, va a decir, yo soy Dios, tienes que hacer y hacer tal cosa, y va a ir todos los días para arriba porque Dios le hace clase. Va a ser como Moisés, el que Dios le va a hablar y le va a decir, esta es mi ley, y usted va a empezar a escribir. Entonces, nos enfrentamos hoy día a una realidad religiosa, cristiana, compleja. Y una realidad dentro de los llamados del mensaje mucho más compleja. Y él dice, mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Fíjate bien, allí estaba el pueblo creando un becerro de adoración. Hacía algunos días atrás Moisés estaba ahí con ellos. Pero en el momento que el profeta de Dios se apartó de ellos, olvidaron la palabra, olvidaron la ley, olvidaron las escrituras y comenzaron a razonar de acuerdo a sus ideas. Y hoy día tenemos un escenario complejo. Versículo 7 de Oseas dice, más ellos, ¿cuál Adán?
prevaricaron contra mí, dice Dios. ¿Qué dijo Dios en el principio? ¿Qué dijo Dios? De todo árbol del huerto puedes comer, más entre el árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. Comer, alimentarte. Debes alimentarte solamente de quién? De la palabra correcta. Dice que Adán no fue engañado. 1 Timoteo capítulo 2:14 dice que Adán no fue engañado. Dice textualmente, sino que la mujer cayó en transgresión. Ella fue engañada, pero Adán no. O sea, Adán cayó a sabiendas. No voy a hablar de ese tema porque estamos en otra línea, en otro momento hablaremos ese tema, pero eso dice, póngalo entre paréntesis. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios escogió a los profetas para traer la palabra al pueblo. Pero la palabra estaba sellada. Y todas fueron habladas en parábolas. Los profetas vinieron y hablaron en parábolas. Y dice Oseas capítulo 12, versículo 10, dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún no te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, dice Dios, Jehová de los ejércitos, de Oseas 9 y 10. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Fíjate bien. Estoy diciendo algo muy gigantesco. Estoy hablando de algo muy, pero muy general y gigantesco. Los profetas, las profecías estaban selladas. Los profetas no entendieron precisamente lo que escribían, solo escribieron lo que Dios, el Espíritu, les hablaba. Y en la gran mayoría, ¿cierto? La gran mayoría de los profetas no entendieron de qué estaban escribiendo. Juan escribió y no entendió. Sí, Señor. Y él dice, más no entendí, dice. Daniel, en medio de todo el escenario que estaba, tampoco entendió. Isaías 29, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo, dice, escucha bien, sobre las cabezas de vuestros videntes, hablando de los profetas.
Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces, fíjate bien lo que estamos diciendo. No estoy hablando en contra de nada, estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Me entienden? En el mensaje, el propósito séptuple de la venida de Gabriel a Daniel, él dice esto: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjate bien, el mensaje del tiempo del fin revelará eso. La última edad de la iglesia, algunos dicen que ya pasamos la edad y que estamos en, no sé, y le han puesto nombres hoy día. Algunos le ponen uno, otros le ponen otro nombre. Fíjese a lo que hemos llegado. Fíjese bien. El misterio, las cosas que el mundo eclesiástico desprecia con sus miradas y dicen tonterías. El misterio de quién era Jesucristo. No una tercera persona, no la segunda persona, no la tercera persona, sino la persona de Dios. Amén. Todos estos otros misterios de Dios serán revelados porque está escrito aquí en el libro, en este libro. Y serán revelados a la generación del tiempo del fin. Hay un tiempo de revelación. Amén. Hay un tiempo donde todo será consumado. Dice ellos allá en los seminarios y colegios de iluminaciones, no lo ven y no lo aceptan y no lo entienden. Y cuando usted le habla a ellos lo tratan a usted, no, este es una secta. Cuando Cristo aparece en la escena, era una secta. Cuando aparecieron los 1480 y tantos años del oscurantismo, siempre redondeo 1500 años del oscurantismo, eran herejes. Fíjate bien, porque puede que estés mirando algo equivocadamente. Te he citado la Biblia entera casi, en versículos. Dice, ellos allá, los seminarios y colegios, igual como los judíos, no podían ver a Jesús como el Mesías. No lo podían ver. El domingo vamos a entrar en eso. No lo podían ver. Con razón ellos se inclinan a pensar en que estaban locos. Así le decían a Pablo y a todos los apóstoles, los locos. Bendita locura, dijo uno por ahí. Con razón piensan que uno es insensato.
Con razón ellos no pueden entender porque uno no cacarea como ellos. ¿Lo estoy mirando? Es porque detrás de eso, ¿cierto? Hay una visión, hay un poder y una visión, que es la palabra de Dios que ha sido revelada para poner la iglesia de Dios en orden para el rapto y volver a casa. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que estamos viendo hoy día. A veces uno pone las noticias y observa grandes adelantos científicos. Sí, Señor. Y uno queda, oh, qué extraordinario. Mira a Inglaterra, mira a otros países y ve vehículos manejarse solos, ve autos voladores y un sinfín de cosas. Voy a terminar con esta escritura. Daniel capítulo 12, leo el versículo hasta el 10. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Claro que sí. Vea solamente aquellas iglesias que son realmente iglesias impías. Iglesias que son realmente irreverentes con la palabra, irreverentes con Dios. Hasta kioscos tienen adentro de las iglesias. Y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, no es para todos. Es para los entendidos. Porque sé que muchos entienden lo que estoy hablando. Pero también sé que muchos están diciendo, ¿qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando? Y es por eso. Porque muchos siguen a los hombres. Yo sigo a Cristo. Muchos siguen profetas. Yo sigo a Cristo. Muchos siguen apóstoles. Yo sigo a Cristo. La palabra. Oremos a Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la que debe guiar nuestros pasos. Rogamos en el nombre de Jesucristo que tu presencia poderosa sea iluminando la vida de aquellos que escuchan. Pero también, Padre, yo te pido por los enfermos, Dios amado, por Rodrigo te pido, en el nombre de Jesucristo, que tu mano poderosa descienda en la vida de él. Sé tú restaurándolo completamente, Dios, y que pueda salir adelante. Te pido, Padre, Dios, por los hermanos que están enfermos allá en Talcahuano, Dios, te pido que tu mano poderosa descienda sobre la vida de aquellos que en su corazón claman, Dios. Sí, Señor. Por una solución, por una salida, que se sienten, Dios, tal vez sin salida, Dios, en un hoyo, Señor, sin salida, y que es difícil salir.
Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu mano descienda y sea sacando al hermano que está, tal vez, Señor, encerrado en situaciones y en razonamientos, Padre, que le hacen difícil ver que tú estás presente. Rogamos que tu mano poderosa descienda y obre en sanidad, en una salida de bendición, Padre. Ayúdalo a creer que eres tú presente. Rogamos por todo lo que viene, rogamos por Esperanza, rogamos por Esteban, rogamos por hermano Nicolás, nuestra hermana Daniela, y por todos los procesos que cada uno está viviendo. Rogamos por la vida de los hermanos que están en Talcahuano, por los hermanos que están en Punta Arenas, Dios. También rogamos, Padre, por la hermana Alicia, Dios, hermano Osvaldo, Dios, que están en el hospital, rogamos que los bendiga. Los sanes y restaures para la gloria tuya. Sí, Señor, amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Sí, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar en tus propósitos, en tu voluntad. Que tu presencia poderosa, Dios, nos ayude a avanzar. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos en el nombre de Jesucristo.